¿Qué tal? Buenos días. Iniciamos a esta hora nuestro repaso semanal por la actualidad política en Canarias con especial atención a la actividad parlamentaria. 7 días marcados, entre otros asuntos, por la entrevista en Moncloa entre Paulino Rivera y Mariano Rajoy, por la celebración del Día del Trabajo y por el pistoletazo casi ya de salida a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. En nuestro tiempo de entrevista nos va a acompañar hoy el diputado de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Este es nuestro sumario. A final de año estará terminado el nuevo muelle de Tarfaya en el sur de Marruecos, una infraestructura necesaria después de que el antiguo puerto obligase a suspender la línea marítima que operaba entre esa ciudad y Fuerteventura. El consejero de Transportes ha resaltado la necesidad de mejorar los controles de las mercancías que entran en las islas. La nueva ley de armonización y simplificación en materia del territorio ha entrado esta semana en el Parlamento. El Gobierno busca simplificar trámites y determinar competencias, pero siempre con el máximo objetivo de proteger el entorno. Se espera tenerla terminada esta legislatura. Diputados y alumnos de la Universidad de La Laguna han asistido a una conferencia sobre lenguaje y democracia en el Parlamento de Canarias. El letrado de las Cortes Generales, Claro José Fernández, encargado de impartir la charla, dejó clara la importancia de realizar debates de opinión y la participación ciudadana en foros abiertos. La línea marítima que une Fuerteventura con la ciudad marroquí de Tarfaya se ha convertido en una prioridad para el Gobierno de Canarias. Lo ha dicho esta semana el consejero de Transportes, Domingo Berriel, en sede parlamentaria. Berriel ha recordado que los buenos resultados obtenidos en los 4 meses que estuvo funcionando son un signo del interés que suscita esa conexión. 8.000 pasajeros y 2.500 vehículos utilizaron el barco que unía Fuerteventura con Tarfaya. Fue en los 4 meses que estuvo en funcionamiento en el año 2007. Un problema para atracar en el muelle marroquí provocó la suspensión del trayecto. Ahora Marruecos lo está solucionando mediante la construcción de un nuevo puerto, que se terminará, según Domingo Berriel, a final de año. Mientras, los grupos parlamentarios consideran que hay aspectos que mejorar. No solo es necesario la culminación de las obras del puerto de Tarfaya, sino que también es necesario que el PIF del puerto del Rosario, el punto de inspección fronterizo, funcione, que se agilicen los trámites y las autorizaciones pertinentes. Que la parte del control alimentario esté completamente consumada y que no haya ningún problema para que cuando ese puerto esté operativo, las distintas empresas navieras que puedan tener interés puedan concursar en condiciones de normalidad. Para el Grupo Popular se deben incentivar no solo estas, sino otras conexiones con el continente africano. Que no solamente sea Tarfaya, sino que Canarias tenga todas aquellas conexiones marítimas que necesitamos para que ese intercambio de negocio, ese intercambio de oportunidades económicas que se generan alrededor de esas líneas sean una realidad. Desde el Gobierno se considera prioritario culminar el punto de inspección fronteriza y simplificar los trámites en aduanas. Donde aún queda trabajo, señoría, por hacer hasta que el puerto de Tarfaya esté plenamente operativo es en el ámbito de la inspección de mercancías y los necesarios controles fitosanitarios. Del año 2011, la Unión Europea autorizó en efecto la posible calificación del puerto maderero como puerto de inspección fronteriza, lo que permitiría la llegada de productos directamente desde Marruecos. 60 millas separan Puerto del Rosario de Tarfaya, una distancia que puede realizarse en tan solo 1 hora y media de viaje. En la Cámara también se ha hablado estos días de la difícil situación que atraviesan muchas familias y colectivos. La crisis que tratamos de superar ha hecho necesaria más que nunca la solidaridad y la participación activa y desinteresada de la sociedad. Coordinar y organizar todas esas ayudas es el objetivo que persigue la Estrategia Canaria del Voluntariado, diseñada, como saben, para el periodo 2013-2016. La consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, ha explicado que los principales retos para este año son la implantación de oficinas de voluntariado en cabildos y ayuntamientos y también potenciar la participación del sector privado a través del sello social, una manera de reconocer el compromiso y la contribución de las empresas hacia la sociedad. Tenemos previsto dentro de esa estrategia crear lo que se llama el sello social para identificar a aquellas empresas en las que la propia empresa y sus trabajadores colaboran en una acción de voluntariado, para que desde luego pues cuando vayamos a consumir algún producto que nos ofrezca esta empresa, sepamos que estamos colaborando con personas que a su vez están siendo voluntarias con la sociedad.
Y el Partido Popular ha planteado esta semana también una propuesta para que la oficina que tiene el Gobierno de Canarias en Bruselas pueda ser utilizada por jóvenes canarios que quieran hacer prácticas en la capital comunitaria. En la capital belga se encuentran las principales sedes de las instituciones europeas, un incentivo más que atractivo para mejorar la formación. En Bruselas se toman las decisiones que condicionan en mayor medida la gestión de las administraciones públicas dentro del ámbito de la Unión Europea. La oficina con la que cuenta el Gobierno de Canarias podría suponer una oportunidad para que los jóvenes del archipiélago enriquezcan su formación y potencien su movilidad internacional. Así lo planteaba el Grupo Popular a través de una proposición no de ley. Un plan, un programa de formación de nuestros jóvenes, intentando llevar a cabo mediante convenios con empresas, con instituciones y con organizaciones de todo orden radicadas o residentes en Bruselas, la oportunidad de formarles en prácticas en este ámbito. El Grupo Nacionalista presentó una enmienda a la propuesta popular. No es posible materializar esas prácticas si no existen convenios, de tal manera que su propuesta está orientada a propiciar o impulsar convenios, y lo que hacemos es decir al Gobierno: incremente lo que se está haciendo de forma directa, por una parte, y por otra parte, lo que se hace a través de programas europeos, realice acción en positivo de cara a facilitar que se produzcan esos convenios tal cual ustedes piden. Los grupos socialista y mixto se posicionaron a favor de la iniciativa. Nos parece bien la iniciativa porque supone articular una de las medidas que están enclavadas en la acción integral de impulso a la internacionalización de nuestra economía. Por una parte, tiene que buscar la oficina empresas que estén interesadas en acoger a estos becarios, pero también queda una cuestión pendiente, que es la de publicidad entre los jóvenes canarios que puedan mostrarse interesados. Finalmente, la proposición no de ley fue aprobada por unanimidad entre los 4 grupos de la Cámara Autonómica. La última comisión de la semana fue la de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico. El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, habló en ella de la incidencia de la violencia de género y de la situación de las mujeres en relación a la igualdad salarial y laboral. 25 mujeres han muerto víctimas de violencia de género en lo que va de año en todo el país, cifra que pone de relieve una realidad en la que el debate parlamentario se ha centrado en la última comisión. Mantener el compromiso, desde luego, de nuestra fuerza política en la defensa de políticas activas, permanentes, contundentes, sin escatimar medios desde el ámbito de lo público, y desde luego hacer ese esfuerzo de conciencia, de valores que al final son los que están quebrando este elemento de la convivencia, ¿no? Desde el Grupo Socialista se ha manifestado la importancia de señalar a los agresores. Es evidente que tiene que haber una vigilancia, pero nos deberíamos plantear el estigmatizar de alguna manera a aquellos hombres que maltratan a las mujeres. Y podría ser que junto con la mujer que tiene que estar protegida, también se le vigile. Los datos afirman que en los últimos años han descendido las denuncias presentadas en casos de violencia de género. Para el Grupo Nacionalista, la dependencia laboral puede ser un factor determinante. Que a mí me parece que es insuficiente desde el punto de vista laboral el apoyo que se está dando a las mujeres víctimas de violencia de género, por lo que usted ha dicho, porque es consecuencia la reducción de denuncias. El hecho de que la mujer no denuncie es por su inseguridad laboral, porque depende del agresor. Unanimidad en la condena esta lacra social. Entiendo y considero que todos los grupos parlamentarios de la Cámara, sin excepción, estamos y compartimos la preocupación de la incidencia de violencia de género en nuestra sociedad, y ello ante las inaceptables cifras, aunque vayan descendiendo desde el año 2011, sobre la comisión de ilícitos penales de delitos de violencia de género contra la mujer. El Gobierno propone suscribir un pacto social y político como medida para luchar contra la violencia de género, algo en lo que han estado de acuerdo todas las fuerzas de la Cámara. Hace necesario un gran pacto social y político. Es necesario colocar la lucha contra la violencia de género en la agenda política al máximo nivel del país. Debe ser esta una prioridad. Otro de los puntos tratados en la comisión parlamentaria fue la pérdida de empleos públicos. El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Espínola, cifró en 2.500 los perdidos en los 3 últimos años.
Los últimos datos conocidos revelan que en Canarias el salario medio de una mujer es un 16,5% menor que el de un hombre. Esa diferencia se eleva hasta el 23% en el conjunto del Estado. Y con esas cifras en la mano, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa para tratar de acabar con esas diferencias. El objetivo, como decimos, es equiparar los salarios e igualar las posibilidades de acceso al mercado laboral. La proposición no de ley presentada esta semana busca una regulación legal que acabe con la denominada brecha salarial entre ambos sexos. La cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el acceso al empleo en igualdad de condiciones no es ninguna cuestión tibia que debe afrontar los gobiernos. Y cuando se habla de empleo ya debe empezarse a hablar de políticas que generen el acceso en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Y esta semana ha llegado al Parlamento el proyecto de ley para la armonización del territorio y los recursos naturales. Esta normativa, que pretende aprobar el Gobierno, tiene como objetivo agilizar los trámites burocráticos relacionados con la gestión del territorio y, por otro lado, reducir las infracciones medioambientales. Se busca proteger el medio ambiente y agilizar todos los trámites relacionados con el territorio, adaptando las normas canarias a las del Estado y de la Unión Europea. En primer lugar, la protección sobre el medio ambiente. En segundo lugar, a mejorar también todos los procedimientos relacionados con la ordenación del territorio, a intentar clarificar mejor las competencias entre las distintas administraciones que intervienen y es muy importante adaptar la normativa canaria a los cambios muy relevantes y recientes que se han ido produciendo. La ley que hoy entra en el Parlamento pretende que los ciudadanos ayuden a proteger el medio ambiente. Además, cuando exista una infracción urbanística, se intentará que la multa sea la última opción. El Gobierno busca el acuerdo con todas las fuerzas políticas para sacar esta norma adelante. Nuestra intención es tender la mano para el mayor consenso posible en ella, pero el Gobierno tiene un compromiso de legislatura muy claro de sacar adelante este texto que lo está pidiendo la sociedad, ¿no? Se trata de una ley compleja que el Gobierno confía en tener aprobada antes de que acabe 2015. El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobés, ha recibido esta semana a varios representantes de las audiencias de cuentas de distintas comunidades autónomas. A estos órganos, como saben, les corresponde controlar la gestión económica y financiera del sector público de cada autonomía. Los representantes de esas distintas comisiones de coordinación han tenido la oportunidad de conocer la historia y el funcionamiento interno del Parlamento de Canarias. Se van a tratar con diversos temas, uno de ellos pues referido a la plataforma de rendición de cuentas por parte de las corporaciones locales, que está funcionando bastante bien y que bueno siempre necesita de ajustes y de mejoras. Bueno, pues además de esta visita, la Cámara Canaria ha acogido esta semana una nueva conferencia titulada Lenguaje y Democracia. Fue ofrecida por el letrado de las Cortes Generales y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Claro José Fernández Carnicero. En ella, Carnicero destacó la importancia del buen uso que se le debe dar a las palabras en una sociedad democrática. Dominio de las palabras para ser dueño de uno mismo es una de las conclusiones ofrecidas por Claro José Fernández Carnicero durante su conferencia sobre lenguaje y democracia, un acto presidido por el presidente del Parlamento, quien elogió el trabajo realizado por el letrado de las Cortes Generales. Una brillante personalidad en los ámbitos de la justicia, el derecho y la administración pública, ilustrándonos sobre un tema de extraordinaria relevancia, del mayor interés y de enorme actualidad. José Ramón Navarro, recientemente nombrado presidente de la Audiencia Nacional, destacó de Fernández Carnicero su condición de lector y su ambición por conocer todo lo relacionado con la justicia. Su ambición por leer, sobre todo, por coleccionar libros, por meterse en toda la literatura jurídica o no, social y humanista, es lo que caracteriza sobre todo a mi querido amigo y admirado Claro José. Durante su intervención, Claro José Fernández hizo especial hincapié en la unión entre el lenguaje social y el lenguaje público. Por ello aboga por el debate de opinión y foros abiertos donde se analice la realidad. Ese lenguaje social no se reconoce en el lenguaje público. Entiende que el lenguaje público es poco menos que una jerga, que no tiene nada que ver con él ni con sus problemas. Por ello, sin confundir ámbitos institucionales y sociales, repito, necesitamos debates de opinión. Los asistentes al acto fueron diputados y alumnos de la Universidad de La Laguna, quienes pudieron tomar nota de la importancia del buen uso del lenguaje y de su constante renovación, sobre todo en el mundo de la política. Conocemos ya a nuestro invitado de esta semana.
Este domingo se sienta con nosotros Román Rodríguez Rodríguez, diputado del Grupo Mixto. Es licenciado en Medicina y representa en la Cámara Autonómica a la isla de Gran Canaria. Bueno, pues ya han visto esa ficha. Nuestro invitado de hoy es Román Rodríguez, diputado de Nueva Canarias por la isla de Gran Canaria. Buenos días, señor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer. Decíamos al comienzo del programa que esta era una semana típica que comenzaba con una reunión entre Paulino Rivero, presidente de Canarias, con el presidente de España, con Mariano Rajoy, y terminaba con esas manifestaciones en conmemoración del 1 de mayo. Si le parece, empezamos por el final. ¿No le sorprende que con 300.000 parados en esta comunidad autónoma haya salido tan poca gente a la calle? Con 370.000. Efectivamente, si uno pone en relación la gravedad del problema del desempleo con las movilizaciones del 1 de mayo, no hay ninguna correlación. Pero esto no debe interpretarse así. El problema es real, el problema existe. Desgraciadamente tenemos un 33% de nuestra población activa en desempleo, la mitad de ella sin recibir ningún tipo de prestación. Y las movilizaciones del 1 de mayo, pues evidentemente no han sido capaces de atraer la atención de este colectivo de gente, ¿no? Yo creo que aquí está influyendo una cierta desmoralización en la gente afectada. Se nota incluso en la reducción de gente que demanda empleo. Hemos perdido 10.400 activos en el primer trimestre del año 14. Eso quiere decir gente o bien que se fue y por lo tanto no están, o gente que estando está tan desmoralizada que no pide ni siquiera demanda. Eso le iba a preguntar. Usted es un hombre que se identifica de izquierda y le pregunto, ¿fallan los sindicatos? ¿Está fallando el compromiso social de la gente o es esa desmoralización colectiva a la que se puede achacar esa falta de participación? La gente percibe que falla la política, que fallan las instituciones, que fallan los sindicatos. Hay una percepción de crítica dura a lo que es la estructura social conformada históricamente, es decir, sindicatos, organizaciones empresariales, administraciones públicas. Hay desesperanza, hay desafecto hacia todo lo organizado y los sindicatos no son ajenos a esta crisis. Dicho eso, hay un punto de desesperanza en la ciudadanía, que además hay razones desgraciadamente para estarlo, ¿no? Estas cifras de paro, de pobreza, de deterioro de los servicios públicos, la salida de nuestros jóvenes al extranjero a buscarse la vida, pues está generando un clima, yo creo que de desesperanza, de desafecto, y se nota en las movilizaciones. Eso no quiere decir que las organizaciones sindicales no sean necesarias, no puedan ser muy útiles, ¿no? Aunque ahora se encuentren en una posición de debilidad, como lo está la política, ¿no? También están divididas, porque las manifestaciones se hicieron en las dos capitales de provincia de Canarias, unos por un lado y otros por otro. Sí, yo no fui por esta razón, yo siempre voy, pero me parece que debe haber convocatorias unitarias. Es tanto lo que nos une, es tanto lo que está pendiente de resolver. Estas cifras de desempleo, de exclusión, de pobreza, deben obligarnos a hacer un esfuerzo unitario. Desgraciadamente no fue posible y hubo dos manifestaciones y al final nosotros mantenemos buenas relaciones con las organizaciones, digamos, nacionalistas, las organizaciones canarias y los sindicatos de orden estatal, y al final personalmente la gente fue donde quiso, pero yo no asistí a ninguna de las dos manifestaciones porque te obligan a elegir, ¿no? Y yo creo que podríamos haber estado todos juntos. Yo creo que la desunión también hace que la gente se retraiga a la hora de salir a la calle. Esta semana, sin embargo, hemos conocido buenos datos de la EPA, desciende el paro en Canarias en 9.300, 9.500 personas en el primer trimestre del año, 18.000 en el conjunto de los dos últimos meses. ¿Mejora la situación, señor Rodríguez? Pues no exactamente. La EPA dice lo siguiente, hay 9.300 parados menos, pero a esto hay que añadir a continuación que hay 10.400 activos menos. En sentido estricto se han destruido 1.100 empleos. Es decir, que algunos están utilizando los datos en función de... O sea, que no es real esa cifra. No es real. Hay 1.100 empleos destruidos, ocupados menos en el primer trimestre del año 14, y eso que aquí nuestra principal actividad no es que vaya bien, va muy bien. El turismo está captando muchos clientes y está aumentando la facturación de manera muy significativa. Y sin embargo este sector, que es un 30% de la economía, no está tirando el empleo como desearíamos. De forma que el primer trimestre para el conjunto de España es bastante malo y para Canarias es preocupante porque hay 1.100 ocupados menos que el trimestre anterior, o sea que los resultados son preocupantes. Le enlazo este tema con el otro que le quería comentar, que es esa reunión entre Paulino Rivero y Mariano Rajoy a comienzos de semana en Madrid, en Moncloa. Dice el señor Rivero, también lo ha ratificado el consejero de Economía y Hacienda, que se ha alcanzado un acuerdo para la modificación, para la renovación del régimen económico y fiscal, y que las principales medidas van a ir encaminadas a incentivar la creación de empleo, nuevas medidas para crear empleo. ¿Por dónde deben caminar esas medidas? Bueno, esta es una reunión que es necesaria y es bueno que se
se repita, pero yo creo que se va a quedar en una foto, en una pose. Nos va a pasar Lo como mismo en dijo enero. usted de la primera. Sí, sí, lo mismo dije y lo mismo ocurrió. ¿Por qué cree tan poco en esas reuniones? Porque hay desconfianza, porque hay confrontación, porque no hay diálogo. Una reunión aislada no sirve de nada si no hay una continuidad en las relaciones. En enero se generaron expectativas y algunos dijimos que no pasaría nada positivo y desgraciadamente se documentó. Bronca en todos los frentes, ¿no? Y yo creo que esta es una foto con poco contenido, porque lo del REF se está gestionando porque, entre otras cuestiones, hay un calendario inaplazable, de forma que esto se tendrá que resolver. Hay un acuerdo en Canarias unánime en el Parlamento que parece ser que es lo sustancial de lo negociado. Habrá que esperar a ver ahora el expediente, pero el REF, siendo importante que lo es, se necesitan más políticas. Nosotros con el REF no revertimos esta situación de 370.000 parados, de deterioro de la sanidad, de la educación, de ese tercio de población en la exclusión y en la pobreza. Se necesitan medidas más complejas, en más frentes, y esa reunión tuvo pocos contenidos. Se han agarrado a lo del REF porque es lo único, nada de financiación, nada en relación al conflicto del petróleo, nada en relación al estatuto, nada en relación a los temas que supuestamente el presidente llevaba en su agenda. Yo creo que la foto está bien, pero no servirá para cambiar la tendencia de las relaciones entre ambos gobiernos, que hoy es de confrontación total, de entendimiento nulo, ¿no? Hablaba usted del tema del petróleo. Paulino Rivero le pide al señor Rajoy que promueva una suspensión temporal de esos permisos. ¿En qué va a quedar este asunto? Y se lo he preguntado ya unas cuantas veces, lo que pasa es que no lo va el culebrón sigue adelante. Sí, no. Rajoy ha tomado esta decisión, es una decisión que tienen claro desde el principio. Pero ¿y por qué no la dice el Partido Popular? No voy a hacer el referéndum, porque también lo podría decir. Bueno, yo creo que para marearla a perder, para mantener entretenido el tema, para esperar los informes medioambientales, cualquiera sabe qué les pasa por la cabeza. Lo cierto es que en Canarias se va a aplicar las previsiones de las prospecciones cuando hay otros territorios de España teniendo problemas similares donde en principio parecen estar en stand-by, parece que están paralizadas. Me refiero al caso de Baleares y Valencia. Me parece que ese es un elemento de desencuentro entre ambos gobiernos que debía resolverse autorizando la consulta. Yo creo que sería la mejor manera de resolver el conflicto, pidiendo a los ciudadanos que opinen. Nosotros defendemos inequívocamente este tema, pero nos parece tan preocupante como esto la financiación autonómica, que hay 800 millones de euros. Ese era el otro tema que le iba a preguntar. Claro. ¿Qué va a pasar con ese asunto? El PP se ha comprometido a revisarla antes de que termine 2014 y después habrá que ver si eso tiene carácter retroactivo y se empieza a aplicar desde que ha comenzado el año o no. Seguro que no va a tener carácter retroactivo, eso seguro. Eso es una aspiración del gobierno legítima, pero difícil. El asunto sería que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo donde al menos para la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales tuviéramos el mismo gasto medio que España. Digamos que no den el mismo dinero que le dan a Murcia o al País Vasco para la sanidad. Esto sería lo deseable. Yo tengo dudas de que vayamos a alcanzar una buena negociación, porque esta comunidad está debilitada, ¿eh? Somos una comunidad de poco peso demográfico, o de poco peso económico y de poco peso político, y se olvidan de nosotros de manera sistemática. Si además no hay una estrategia de unidad de las instituciones, del pueblo de Canarias y una posición clara, llegamos debilitados. Yo no sé qué va a defender el gobierno de Canarias. Yo creo que el gobierno ha perdido la oportunidad de sentarse con sindicatos, empresarios, ayuntamientos, cabildos, con todos los partidos y decir, oiga, aquí nos jugamos el futuro. Pongámonos de acuerdo en estas 5 cosas y vayamos a Madrid, mande quien mande, allí y aquí, a defender una posición de justicia en materia financiera. Aquí sí los hemos visto en varias fotos sentados sindicatos, patronal y gobierno en los últimos meses. Sí, pero aquí falta... La población no sabe lo que es la financiación autonómica. Si no lo sabe, sabe lo del petróleo. Lo del petróleo se ha hecho bien en el sentido que se ha popularizado. La gente sabe que las prospecciones van a hacerse y que tienen riesgo y que supuestamente pueden tener pero ventaja. la financiación autonómica tampoco es tan complicado, es el dinero que reparte el Estado entre las distintas autonomías. Otra cosa es si se da... Yo insisto que el gobierno se ha dejado dormir en esta materia, igual que en el REF. El REF es una terminología compleja que actúa sobre temas relevantes, pero que sigue siendo de minorías, alejado. Hay que hacer un gran esfuerzo de pedagogía, de implicación de la ciudadanía y que sepa que si nos va mal en la financiación autonómica tendremos una peor sanidad, que si no conseguimos lo que nos toca tendremos una peor educación, o que los servicios sociales no podrán estar en la media si no tenemos una adecuada financiación. Y por eso la reunión de Rajoy y Rivero es una reunión sin contenido, sin resultado. Se han agarrado al REF porque no quedaba más remedio, porque el calendario obliga, ¿no?
La Comunidad Autónoma reclama mayores competencias. Se está tramitando en el Parlamento de Canarias la reforma del Estatuto de Autonomía, digámoslo así, la Constitución de todos los canarios, y ahí se contemplan una serie de competencias que tiene la Comunidad Autónoma. Se reclaman más competencias, se está trabajando en esa renovación del Estatuto de Autonomía. Usted siempre ha defendido el asumir nuevas competencias, sin embargo, en esa tramitación parlamentaria en Canarias, su grupo Nueva Canarias se ha abstenido. ¿Por qué? Por esta razón, porque el Estatuto no puede ser un asunto de 4 grupos parlamentarios, y menos de 2. Tiene que ser un asunto de la sociedad canaria. Nadie supo que debatíamos esto en esa Cámara y es muy relevante. ¿Qué le hemos dicho al Gobierno? Frente a esta manera, en el último año de legislatura, a sabiendas de que el PP va a decir que no, se sacan un estatuto que, por cierto, el Rivero retiró de las Cortes Generales hace 6 años, porque no le convenía la correlación de fuerzas. El mismo estatuto que se retiró hace 6 años se pone ahora sobre la mesa. Entonces había condiciones para aprobarlo, porque había una mayoría política en las Cortes que aprobó 8 estatutos de autonomía, y ahora se saca de la gaveta ese estatuto sin debate, sin implicar a la ciudadanía, a sabiendas de que no va a salir. ¿Qué hemos dicho? Que no se puede hacer oportunismo. ¿A usted no le gustan los tiempos? ¿El contenido No me sí? gustan los tiempos, y una parte de los contenidos tampoco nos gustan. Pero decíamos, esto no se puede debatir aquí deprisa y corriendo cuando les conviene a ustedes. Van a intentar que se aprueben en 9 meses, escuche bien, 32 leyes. 32 leyes, entre ellas la del estatuto. ¿Y sabes cuántas hemos aprobado leyes de contenido en los 3 años anteriores? 11. Así no se puede trabajar. Nosotros creemos que hay un problema de oportunismo por parte de los partidos que sustentan al Gobierno. Creemos que el estatuto es necesario, que hay que reclamar más competencias, pero también hay que gestionar mejor las que tenemos. La PSI, mal gestionada; la dependencia, mal gestionada; la sanidad, francamente mejorable; las renovables, fracaso absoluto por mala gestión. Yo le decía al señor Rivera... No, le decía al señor Rivera... más optimista y lo veo bastante pesimista. No soy pesimista. Le decía al presidente, más autogobierno y mejor gobierno. Tenemos que gestionar bien lo que tenemos, y este gobierno no lo hace bien, y por lo tanto, de acuerdo en buscar un espacio para cooperar para un nuevo estatuto político, pero eso significa implicar a la ciudadanía, tener a la sociedad canaria detrás para poder conquistar ese nuevo estatuto. No puede ser una cuestión de agenda del presidente, de que me conviene o no me conviene, y menos en el último minuto de la legislatura. Y luego decimos, en el mientras tanto, hagamos bien lo que depende de nosotros. En educación podemos mejorar, en sanidad, en servicios sociales, en PSI, en renovables. Más autogobierno, pero mejor gobierno. Y esta fue nuestra conclusión en ese debate. Señor Rodríguez, nos queda un minuto de entrevista y habla usted de buenos gobiernos, de malos gobiernos. Tenemos a la vuelta de la esquina, en prácticamente 2 semanas, las elecciones europeas. ¿Qué se juega Canarias y qué pronóstico vaticina en el conjunto de España para esas elecciones? A nosotros no nos gusta esta Europa de los últimos años. Es la Europa de la troika, de los recortes, del austericidio, de los 50 millones de parados que se han generado, de poner en crisis a gobiernos enteros. No nos gusta que los bancos manden sobre los parlamentos, y por lo tanto tenemos una crítica potente ahí. Pero en esta Europa, en este proceso electoral donde los territorios pequeños como Canarias estamos excluidos, nosotros reclamamos una circunscripción para las regiones ultraperiféricas. Es que aquí no pintan nada en una circunscripción de 46 millones de habitantes. Y nosotros lo que reclamamos es más democracia, y yo diría que una economía más justa, que manden los parlamentos y no manden los bancos, y por lo tanto somos muy críticos con la política. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esencialmente se va a dirimir con una escasísima participación si gana el PP o el PSOE. Yo creo que al final la batalla que va a quedar es quién saca un eurodiputado más para sobreponerse a las crisis que ambos partidos tienen. Y desgraciadamente territorios como el nuestro no estarán representados de forma directa, con seguridad absoluta. No habrá ningún eurodiputado de fuerzas políticas territoriales en el Parlamento Europeo. Habrá alguno por el PP, alguno por el PSOE, que como siempre se subordinarán a las direcciones de esos partidos a nivel español o a nivel europeo. Nosotros creemos que hay que participar, no hemos presentado candidatura, no vamos a estas elecciones, no creemos en esta Europa y no nos anima una Europa dominada por la troika, dominada por los poderes fácticos y sacrificando la democracia y sacrificando el bienestar de millones de personas, especialmente de los países del sur, y ahí estamos nosotros desgraciadamente bien colocados. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, no demasiado optimista, como le decía, que no cree en esta Europa, pero sí esa invitación a la participación. Señor Rodríguez, le voy a invitar a que se quede un instante con nosotros porque, como sabe, todas las semanas sometemos a uno de los 60 diputados a un test bastante más personales para conocer su lado humano. Esta semana se ha sometido a ese cuestionario la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Victoria Ponce. Decido participar en política por una cuestión de vocación
de vocación de servicio. Yo me afilio al Partido Popular justo con el fin del filipismo y decido afiliarme porque quiero participar activamente en ese proceso de cambio. Y fui uno más de los millones de jóvenes que apoyamos y apostamos por el PP porque creíamos en ese cambio, gritaba España. Claro que repetiría como diputada, pero eso ya es una decisión de los órganos internos de mi partido. Yo no le definiría como dura, quizás complicada, compleja. Yo creo que vida dura son las que tienen, por desgracia, muchas personas en la actualidad que no tienen apenas ingresos o no tienen ingresos para sostener sus familias. Sí, claro, yo creo que todos los diputados siempre nos llevamos trabajo a casa y aprovechamos mucho las noches para leer documentos y expedientes. Recientemente me he sacado el carnet de conducir, es decir, que he sido usuaria de transporte público obligatorio, o de forma obligada. De todas formas, en mi ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, aunque ya cuento con carnet, sigo utilizando el servicio público de guagua. En casa colaboramos todos. Prefiero el verano, aunque también muchas veces apetece un poco pasar frío y subir, como en mi caso, a las cumbres de mi isla y disfrutar de esos paisajes. No, un ejercicio. Soy creyente, pero no soy tan practicante como debiera. No voy todos los domingos a misa. Sueño cumplido, pues poder haber sido cargo público en representación del Partido Popular y pendientes muchos. Sobre todo me apetece mucho hacer un viaje por el norte de los Estados Unidos. Bueno, pues esas eran las respuestas de Victoria Ponce. Le traslado una pregunta al señor Rodríguez. ¿Un sueño cumplido y uno que le quede por cumplir? Pues cumplido, sin duda ninguna, la familia que tengo, ¿no? Yo tengo una familia extraordinaria, que eso es lo que te mantiene unido, y lo que me gustaría ya para la colectividad es zafarnos de esta crisis, volver a recuperar la esperanza y el futuro, que está en nuestras manos. Hay soluciones a lo que nos pasa, digamos, satisfacción en el ámbito personal, pero enorme preocupación por la crisis social, económica y política que estamos viviendo, pero también estoy convencido que desde la política habrá alternativas y nosotros, modestamente, somos de los que creemos que hay salidas, caminos, soluciones distintas. Fíjese que cuando le he preguntado por un sueño cumplido pensé que me iba a decir haber sido presidente del Gobierno de Canarias y no, ha tirado por la familia, cosa que también le honra y da una visión del carácter de Román Rodríguez. Señor Rodríguez, lo dicho, un auténtico placer haberlo tenido en este plató de Parlamento. Gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Sigan en compañía de Televisión Canaria. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico por si quieren hacernos llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia. Esa dirección es parlamento@tvcanaria.tv. Lo dicho, gracias por su compañía. Feliz domingo.